nosotros vemos o se menciona en los videos esta serie de diapositivas en la cual se calculó la relación de volúmenes átomo-celda, lo que llamamos el factor de empaquetamiento. También se aplicó el teorema de Pitágoras para los tres sistemas para saber cómo se obtiene la relación de la arista con el radio. O sea, en resumen, decimos que esta es la diapositiva más importante. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que para cada sistema, como lo que está abreviado ahí, CS, cúbico simple, necesitan saber el número de átomos asociados y la fórmula que relaciona la arista con el radio. La arista tiene que ver con la unidad de celda, con la unidad mínima de expresión de la cristalización de los elementos. La arista tiene que ver con la forma del cubo o con la magnitud del lado del cubo. Y el radio tiene que ver con el radio atómico. Entonces tenemos que asociar el sistema, por ejemplo el último, FCC, con 4 átomos y con una ecuación que dice que la arista es 4 veces el radio, pero sobre la raíz de 2. Bueno, de las diapositivas anteriores nosotros obtuvimos estas ecuaciones. No tienen otro sentido las diapositivas que explicar de dónde salieron las ecuaciones. Bueno, a partir de ahí nosotros aplicamos esta fórmula en la cual hablamos de la densidad. Es una propiedad física de los cuerpos, de los materiales, donde decimos, para calcular densidad necesitamos saber la masa y el volumen que ocupa el cuerpo. En este caso, un cubo regular de una sustancia, porque esto no es un elemento, es un compuesto, la pirita. Decimos, si tenemos la masa 151.5 y el volumen que ocupa, que aquí fue calculado arista al cubo, porque en un cubo regular, arista por arista por arista me da el volumen. Y entonces tenemos unidades de gramos centímetro cúbico. Y la densidad es 5.1. ¿Qué me dice la densidad? Pues la unidad mínima en este caso de volumen es el centímetro cúbico. Dice, un centímetro cúbico pesa 5.1 gramos. O la relación que guarda en gramos centímetro cúbico esa sustancia. Bueno, entonces, simplemente para introducir la densidad. Nosotros vamos a hacer la densidad, pero no de las sustancias, sino vamos a hacer la densidad o estudiar la densidad de los elementos. Entonces, a partir de ahí, nosotros introducimos en esta ecuación la fórmula de densidad considerando los sistemas. Y a manera de ejemplo, nos ponen aquí la densidad del hierro. Si nosotros observamos la ecuación, dice en el numerador, necesitamos saber el sistema porque con él definimos el número de átomos por celda, 1, 2 o 4 para el sistema cúbico. Necesitamos saber lo que pesa ese elemento. Necesitamos saber el volumen que ocupa la celda y para saber el volumen, eso es arista al cubo. Si tú tienes la arista, pues automáticamente elevas al cubo y ya tienes el volumen. Pero la arista te la pueden dar en unidades de picómetros, de nanómetros, porque las celdas en realidad son muy pequeñas, los cubitos. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese denominador volumen de celda es llegar a arista, pero en unidades de centímetros, para que al elevar la arista en centímetros al cubo, pues te dé centímetros cúbicos. Ese es un requisito, por lo tanto, en el manejo de esta ecuación, lo que vas a introducir ahí y luego elevarlo al cubo tiene que estar en centímetros. Por ejemplo, para este problema, dice que la arista es de 0.287 nanómetros. Entonces, antes que elevar al cubo, porque si eso lo eleva al cubo sería nanómetros al cubo. Antes de elevar al cubo tengo que convertir la unidad. Y el otro denominador es el número de Avogadro, que sabemos que es el número de especies, átomos, moléculas por mol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificando el sistema BCC, en este caso para el hierro, decimos, si tuviéramos que manejar una ecuación donde me pidieran radio o me dieran radio para calcular arista, tendría que usar la fórmula o la ecuación número 2. Pero en este caso les digo, ya nos dieron la arista. No tengo que calcular el radio, puesto que lo que necesito es elevarla al cubo para obtener el volumen. Pero básicamente sería eso. En este caso, no está resuelto el problema o el ejercicio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Punto 287 nanómetros, convertirlo a centímetros. ¿Cómo le hacemos?
cómo convertimos este valor de arista a centímetros. Entonces tendríamos que multiplicar por factores de conversión, donde el factor de conversión dice que un nanómetro, voy a hacer un poco más grande, es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Qué pasa si multiplico por ese factor de conversión? Me refiero a tener del lado izquierdo el dato de 0.287 nanómetros. ¿Qué pasa si multiplicamos ahí? Pues cancelaríamos nanómetros y me quedaría con metros. Por lo tanto, después tendría que convertir a centímetros. ¿Cuál es el factor de conversión? Metros, centímetros, y para cancelar metros tendríamos que poner aquí un metro en el denominador y 100 centímetros en el numerador. Pues de esa manera ya tenemos la conversión. Decimos, cancelamos nanómetros y cancelamos metros. Tendríamos que multiplicar 0.267 por 1 por 10 a la menos 9 por 100 y eso dividido entre 1. ¿Cuánto da eso? ¿26.7? Debe ser un número muy pequeño. A mí me dio .000, varios ceros, 26. Debe de ser en una notación científica 2.67 por 10 A la menos 8. a la menos 8 centímetros. De hecho, si le quitas 10 a la menos 8, eso sería en Armstrong, 2.67 Armstrong. Si la unidad fuera Armstrong, nada más le agregas por 10 a la menos 8. La otra manera... Mande. ¿Esta es la menos 9? No, es a la menos 8. Aquí nosotros tenemos en la parte de el arista nanómetros, tenemos .287. El Armstrong es una unidad todavía más pequeña. O sea, un nanómetro tiene 10 Armstrong. Si eso yo lo convirtiera a Armstrong primero, tengo que recorrer el punto a la derecha, un espacio. Y entonces eso es igual a 2.87 Armstrong. ¿Sí? Simplemente los nanómetros por 10 te dan los Armstrong. Y ya que tienes Armstrong, les digo, la conversión más directa es los Armstrongs para convertirlos a centímetros, que aquí ya lo obtuvimos, es simplemente agregarle por 10 a la menos 8. Entonces lo que se dice aquí para el problema es que tienes que poner en átomos por celda para el caso del hierro y el problema que se está dando, pues tienes que poner 2. Que tienes que poner el peso atómico, es un dato que se da, pues ese número que está ahí, que es 55.85. Eso iría en el numerador. 2 por 55.85. Y lo que vas a poner en el denominador, lo que acabamos de obtener ahorita es la arista. Pero esa arista habría que elevarla al cubo. Una vez que esa arista la elevas al cubo, eso es el volumen de la celda. No importa el sistema. Para cualquier sistema, una vez que obtienes la arista, elévala al cubo. Y lo que te dé ese número elevado al cubo, lo vas a poner en el volumen de la celda. Y el número de Avogadro, pues es la constante. Entonces hagan esa operación y díganme cuánto da la densidad.
En el ejemplo del zinc que estamos viendo los radios covalente, que van a ser un tema que vamos a tocar un día distinto, porque cuando hablamos de radios, muchos tipos de radios. Hay radios atómicos, radios del ion, radios covalentes o en unión, radios de cristal, dependiendo cómo el átomo se una, o esté libre o atraído, es la distancia que guarda con el otro átomo. Es decir, la distancia que hay desde el centro del átomo hasta tener contacto con el siguiente átomo sería el radio atómico. O dicho de otra manera, si tú tienes dos átomos, la distancia que hay de núcleo a núcleo la divides entre dos y ese es el radio. Es considerado el radio en función de el enlace. Entonces, por eso el radio es cambiante, depende al átomo que se una. Aquí lo que vamos a tomar como referencia por lo pronto es el átomo enlazado nos genera un radio covalente de 1.25 Armstrong para el zinc, mientras que el radio atómico estimado cuando no está enlazado es de 1.53 Armstrong también para el zinc, lo cual implica que a la hora de enlazarse, este va a reducir su radio o su distancia con respecto al otro átomo. Nuestro cálculo de radio atómico está en función del cristal, es decir, a la hora de cristalizar en un estado sólido. En ese sentido decimos el radio va a ser diferente, pero estimamos que nuestro radio calculado a partir de densidad tiene que estar en el orden de 1.25 a 1.53. Es decir, el día de ayer platicábamos datos sobre el cobre, elemento 29, el radio atómico covalente 1.17, el radio atómico 1.57, nuestro cálculo debe andar más o menos en ese orden, de 1.1 a 1.6. ¿Cuál fue su resultado? Del radio, profe, Del radio, sí. me dio 1.26 por 10 a la menos 8. Ok, en unidades de centímetro, ¿eh? Sí, profe. Ok, entonces debe andar por ahí en 1.27 aproximadamente Armstrong. Recordando que Armstrong, con respecto a centímetros, se le agrega 10 a la menos 8. Bueno, vamos a recordar esta parte del cálculo y decimos de manera general, nosotros podemos calcular densidad. Si nos dan el sistema, automáticamente es el número de átomos, sabemos el peso, sabemos el volumen de la celda, y esto lo podemos saber directamente porque nos digan el volumen en centímetros cúbicos, porque nos den la arista, la cual elevamos al cubo, o porque nos digan el radio y con el radio calculamos arista y arista al cubo. Más y multiplicado acá abajo por el número de Avogadro. Entonces, esta fórmula está indicada de esa manera para calcular densidad. Pero decimos, la densidad no es lo único práctico en el cálculo que estamos viendo. Que por cierto, no se les olvide esta ecuación. Hay que multiplicar arriba, dependiendo del sistema, los átomos que involucra. Hay que saber el peso atómico, déjenle 2 decimales del valor que tengan en su tabla. Y en la parte inferior es volumen de celda en centímetros cúbicos y número de Avogadro. Pero decimos, no solamente densidad es lo que podemos calcular. Por ejemplo, a mí me pueden pedir, define el sistema. Y definir el sistema es para que tú digas en nuestros ejemplos de cúbico, cuál de los 3 sistemas cúbicos. Lo que te están preguntando al definir el sistema es el número de átomos. Si el resultado es 1, sabes que es cúbico simple. Si el resultado es 2, el sistema que se asocia a 2 átomos centrado en cuerpo, y si es 4, centrado en caras. Es decir, podemos preguntar números de átomos por celda, es decir, despejar, y de esa manera dejaríamos solo ese parámetro. Igualmente, en un momento dado pudiéramos calcular peso atómico, pero lo más común es que se pregunte densidad tal cual está despejada la ecuación, o la otra es que me pregunten radio atómico, que era lo que les pedía. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que calcular volumen, porque dentro de volumen está implícita la arista y el radio. ¿Qué hacemos? Volumen está dividiendo, pasa multiplicando, densidad quedaría multiplicando a volumen,
pasaría dividiendo, es decir, se van a intercambiar. O dicho de otra manera, densidad estamos multiplicando a 1 como factor. Entonces densidad pasa dividiendo y volumen pasa al otro lado multiplicando. Eso quedaría de la siguiente manera. Volumen de celda es igual a número de átomos por celda por peso atómico dividido entre densidad por número de Avogadro. Entonces habíamos dicho para el caso del cobre, siguiendo la tabla periódica, que el cobre tenía un tipo de arreglo cristalino o de sistema cristalino que tiene un puntito y decíamos es centrado en caras. Y con eso nos están diciendo el número de átomos para ese sistema. Igualmente vemos en la parte de arriba, para el cobre, habíamos comentado ayer, era el peso atómico 63.54 y la densidad 8.96. Entonces, sustituyendo esos valores, para el caso del cobre, nos quedaría el número de átomos por celda sería, porque ese sistema centrado en caras, 4, por lo que pesa, entre la densidad que la mencioné ahorita, por número de Avogadro. ¿Cuánto nos da el volumen de la celda? A mí me dio 4.71 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, ya que tenemos ese valor, volumen de celda, lo que hay que saber es que eso es calculado en función de la arista. Es decir, el volumen de cualquier celda, no importa el sistema, es arista al cubo. Entonces, ya que tenemos ese número que dijeron ahorita, es un valor con unidad de centímetro cúbico. Entonces hay que sacar raíz cúbica en ambos lados y de esa manera tendríamos la arista. Simplemente sacándole la raíz cúbica al volumen. O elevando a la 1/3. Elevar a la 1/3 es elevar a la 0.333. Como gusten calcularlo. ¿Cuánto es la arista? 3.61 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Ok? Y en caso de Armstrong, decíamos ahorita, nomás le quitamos el 10 a la menos 8. Sería 3 puntos y fracción de Armstrong, ¿no? Entonces ya tenemos automáticamente la arista. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el radio? Pues eso también depende del sistema. El radio lo sacamos de las ecuaciones que mencionamos en las clases anteriores. Si se tratara de un cúbico simple y si tenemos la arista, pues despejamos radio, nada más pasamos dividiendo en 2. Por lo tanto, radio sería arista entre 2. Si se tratara del centrado en cuerpo, sería la arista que ya obtuvieron. Para despejar radio, 4 pasa dividiendo y raíz de 3 pasa multiplicando. Por lo tanto, sería raíz de 3 por arista entre 4. Pero del que estamos hablando es del cúbico centrado en caras. Por lo tanto, ¿qué es lo que haríamos? Pasaríamos el radio, la A estaría multiplicando al 4, ¿que no? Vamos a dejar el radio donde está porque está como numerador, ¿verdad? Este raíz de 2, ¿cómo pasaría al otro lado? Pasa multiplicando. Multiplicando porque está dividiendo. Sí. Entonces quedaría 4R. Y para despejar radio, vamos a decir que el 4 pasa Dividiendo. dividiendo. Muy bien. Entonces de esta manera despejamos radio. Le damos el valor de la arista, de preferencia ya en Armstrong. Le quitamos nada más el 10 a la menos 8. Y entonces sería raíz de 2 por lo que les dio la arista entre 4, ese es el radio. Por ahí recuerdo que fue 1.26 o 1.27, ¿no? 1.26. 26 y fracción, ¿cuánto era? 26. A mí me dio 27, profe. ¿No? 27, ok. Entonces esa sería la respuesta, 1.27 Armstrong. Profe, entonces quiere decir que varía dependiendo de los decimales que le pongas. En el caso este solamente estamos redondeando.
Ah, ok. Generalmente dejamos 2 decimales para cualquier cálculo en lo general. En el examen después les toca especificar porque tiene que ser una respuesta exacta, ¿no?, en función de decimales. Pero a manera de explicación ahorita lo estamos dejando con 2 decimales. Ahora, lo que importa más ahorita es que entiendan que este procedimiento nos está sirviendo para calcular radio atómico. Y hace rato les decía, en la tabla nos pueden hablar de muchos radios. Por ejemplo, hoy venía radio covalente, radio atómico. De 1.1 les decía 1.6. Y por ahí se ubica este valor, 1.27, más o menos en el medio. ¿Qué fue lo que hicimos? Calculamos volumen de celda. El volumen de celda es el que nos va a ayudar para calcular el radio, pero indirectamente. Primero hay que calcular con el volumen la arista, sacándole raíz, y después es muy fácil. ¿Qué fue lo que hicimos para el caso del cobre? Pusimos 2 como átomos por celda, perdón, pusimos 4. ¿Por qué 4? Porque nos decía que era centrado en caras. Y ese 4 átomos que usamos ahí, está ligado aquí, dice 4 al final, está ligado al sistema FCC. O sea, no solamente el 4, sino también la ecuación, que ya modificamos. Arista es igual a 4R sobre raíz de 2. Entonces decimos, el sistema lo usamos aquí desde que usamos el número 4. Ya que obtenemos la arista sacándole raíz cúbica al volumen, que por cierto está en centímetros cúbicos, y la arista me va a quedar en centímetros, la manera más directa es quitarle el 10 a la menos 8, así nos va a quedar los Armstrong. La distancia en Armstrong de los enlaces o de los radios andan alrededor de 1. Entonces no vamos a tener problema en ver 1.1, 1.7, algo por el estilo. Le quitamos el 10 a la menos 8 y ya van a ser Armstrong. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que usar la ecuación de radio que tiene que ver con el sistema de 4 átomos. Y ese sistema de 4 átomos es el FCC. Y lo que hicimos ahorita no fue otra cosa que sustituir arista en la ecuación despejada para R, donde R nos da un valor de 1.27. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? Dicho de otra manera, si a mí me dieran el radio para este mismo problema y me preguntaran con respecto al sistema, aquí tendría yo 2 problemas. Si me dieran el radio y yo no sé el sistema, yo no sé cómo pasar de radio a arista, porque hay 3 ecuaciones. Y entonces tenemos que en la ecuación original, el sistema está implícito tanto en el volumen de celda, cuando tú partes de radio. Si partes de arista como dato, no hay problema, lo elevas al cubo y ya tienes volumen. Pero si partes de radio, necesitas saber la ecuación que te lo convierte a arista. Entonces, tanto el volumen, como los números de átomos por celda son problema si tú partes de radio y no sabes el sistema. Pero si partes de arista, entonces tu única duda sería el número de átomos y eso sería lo que calcularías. Espero estar siendo claro. Para que entiendan ustedes que cuando partes de arista es mucho más sencillo. Ahora, si el ejemplo del cobre me pidieran calcular densidad, aunque en una tabla viene, pues sabemos que aquí tenemos que sustituir 4, lo que pesa el cobre, el volumen de la celda. Entonces aquí es lo que les digo ahorita. Si el radio fuera 1.27 Armstrong y sabemos que el sistema es FCC, entonces sabemos que la manera de calcular el volumen va a ser en base a esa ecuación. Arista es igual a 4R sobre raíz de 2, por lo tanto de ahí obtenemos la arista. Antes de despejar R, este 4 era el factor que multiplicaba el radio y el raíz de 2 era el divisor. Entonces, a mí me dan el radio del 1.27 Armstrong, digo, pues lo convierto automáticamente a centímetros. ¿Cómo? Multiplicando por 10 a la menos 8. Entonces, ese radio ya en unidades de centímetros, lo multiplico por 4,
digo es 1.27 por 10 a la menos 8 por 4, eso entre raíz de 2 me da arista. Entonces, si ya tengo la arista porque es el sistema, entonces tengo que son 4 átomos, el peso atómico, el volumen de celda, que lo tengo aquí arriba, calculado como arista al cubo, y el número de Avogadro. Es decir, yo voy a obtener la densidad. Y como estamos partiendo de los mismos números, pues la densidad tiene que ser la que dice la tabla. Entonces es un juego aquí de la ecuación en el cual voy a estar preguntando densidad, que es la manera directa. Puedo preguntar número de átomos si les doy arista, y les puedo preguntar sobre radio si les doy todo, como fue el caso de que ustedes resolvieron. Bueno, entonces básicamente eso es el enfoque del parcial, que entiendan que en base a esos parámetros de red que le llamamos, que no es otra cosa que el arista y el radio, nosotros podemos jugar con ello y hablar de densidades y hablar de características de los elementos. Había otro por aquí del cesio que en algún video se los planteé. El cesio tiene un radio atómico de 2.5 por 10 a la menos 8 centímetros, o otra manera de decir 2.5 Armstrong, cristaliza como BCC, determina la densidad del cesio. Es que vamos a sustituir el número de átomos por celda. ¿Cuál sería la respuesta? No el cálculo de densidad, sino en el primer valor del número de átomos por celda. ¿Cuál es el número? 2. 2 porque nos dice el sistema, el segundo renglón de la tabla. 2 átomos para ese sistema. Peso atómico, lo que pese. Hay que buscarlo. Volumen de la celda, ¿cómo lo calcularíamos? Pues ya tenemos el radio, lo que sería, pues sería convertirlo con la fórmula del cúbico centrado en cuerpo. Ajá, convertirlo a arista, que sería 4 por el radio sobre raíz de 3, y esa arista elevarla al cubo, ¿verdad? De esa manera tendríamos el volumen, y por número de Avogadro. Entonces vean el video de YouTube, o aquí están también los datos, para que calculen esa densidad del cesio. Y obviamente tienen que buscar el peso atómico. Les voy a dar un minuto para que copien los datos y ustedes lo resuelvan. No ahorita, háganlo como ejercicio. Que voy a plantear a través de este Excel otro tipo de situación o de problema. Fíjense cómo aquí, de una manera de referencia, esa tablita en las clases presenciales para mí es memorizarla. Tal cual hay que memorizarla. En algún tipo de examen yo les doy la tabla en blanco y hay que llenarla. Pero bueno, no estamos en presencial. Pero ubiquen esa parte que la segunda y la tercera ecuación, la segunda y tercera fórmula, se diferencian entre sí de la raíz de 3 y raíz de 2. Ahora, raíz de 3 es más grande que raíz de 2. Cuando le sacas raíz a un número más grande, el resultado va a ser mayor. ¿Qué significa? Que el denominador de aquí es más grande que el denominador de acá, de la tercera. Significa que a la hora de poner 4R sobre un número que es más grande, el cociente va a ser más chico. Dividir entre un denominador más grande con respecto a un denominador pequeño, el cociente es, en este caso, más chico. Por ejemplo, si tú tienes un cuarto comparado con un medio, un cuarto tiene denominador más grande y el resultado es más chico. Un medio tiene un denominador más chico y el cociente es mayor. Bueno, eso simplemente como analogía. Entonces acuérdense que es A arista igual a 2R, primer sistema, arista 4R sobre raíz de 3 para centrado en cuerpo y 4R sobre raíz de 2 para el otro. Son muy similares la segunda y la tercera. Bueno, eso mismo lo puse en el Excel. La arista es igual a 2 radios para el primer sistema, que por cierto los puse a la izquierda. La arista, no le puse A sub 0, pero da lo de menos, la arista es igual a 4R sobre raíz de 3, o 3 elevado a la punto 5. Y para el último sistema, la arista es igual a 4R dividido entre raíz de 2, o 2 a la punto 5. De tal manera que si nosotros
dividimos solamente el 4, agarramos solamente el número 4, lo voy a plantear para que no se confundan y que me entiendan lo que estoy haciendo. Porque en el Excel puede ser confuso. Si nosotros agarramos una ecuación, por ejemplo la que estábamos trabajando ahorita, la última, y digo, me interesa dejar solamente la parte numérica y ejecutar la operación. Eso equivaldría a que el radio que está en el numerador, como un factor, lo sacas. Este radio lo sacas de ahí y lo pasas a la derecha. 4 entre raíz de 2 y lo que te dé, imagínate que está multiplicado por el radio. Entonces, ¿cuánto es 4 entre raíz de 2? Y me hacen el favor de hacerlo. $2.82. 2.84. ¿Y cuánto es 4 entre raíz de 3? Si sacáramos exactamente la misma situación. 2.30. Ok, entonces eso fue lo que hice aquí en el Excel. Si tú divides 4 entre raíz de 3, da 2.31. 4 entre raíz de 2 da 2.83. ¿Sí? Esa sería otra manera de calcular o interconvertir arista y radio. El radio multiplicado por 2, el radio multiplicado por 2.31 o el radio multiplicado por 2.83. Y si se fijan cómo la arista va creciendo conforme pasas del simple al centrado en cuerpo al centrado en caras. Ahora, lo que tengo aquí en amarillo y negro del lado derecho es algo que yo puse ahorita para que me lo generara en automático. Cuando tú le des un radio que te dé las aristas. Pero vamos a plantear un problema a partir de los datos que están aquí. A mí me podrían decir, un elemento tiene un radio atómico de 1.45 angstrom y tiene una arista a su sistema cristalino cúbico de 4.1, entendiendo que esos serían en la misma unidad angstrom. Entonces me preguntan, ¿de cuál de los tres sistemas se trata? Me están dando las dos cosas, el radio y la arista. La primera pregunta para ustedes, ¿podría ser el cúbico simple? Si la ecuación del cúbico simple es arista es igual a 2 radios, o sea, la arista es el doble que el radio, aquí no se cumple. ¿Por qué? Porque un radio es 1.45, 2 radios serían 2.9. ¿Sí? Por lo tanto, no guarda la proporción de la ecuación o no guarda la misma proporción que lo que tiene implícita la ecuación. Por lo tanto, este elemento, cualquiera que sea, no es cúbico simple. Entonces tenemos que ver cuál de las ecuaciones sí se cumple. Espero me esté explicando, ¿sí? Pero de entrada o de inicio decimos, no puede ser cúbico simple, porque en el cúbico simple la arista es el doble que el radio. Y aquí es más del doble. Y entonces decimos, pudiera ser BCC, centrado en cuerpo, C2.31 por el radio. ¿Cuánto es 2.31 por 1.45? $3.34. Y aquí dice que la arista es 4.1. Por lo tanto, significa que tampoco sería BCC. Pero el tercer sistema dice que la arista es 2.83 por el radio. $4.10. Y entonces se trata de ese sistema. Lo único que estoy haciendo aquí en el Excel es que cuando yo le doy el valor de 1.45, lo hice de tal manera que el Excel me arrojara todos los resultados de los tres. Dice 1.45 de radio para el primer sistema te tendría que dar 2.9 de arista. 1.45 en radio para el segundo sistema, 3.34. Y para el tercero, el resultado que tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos validando la ecuación. Que se guarde la proporción según la ecuación. Ahorita no les voy a pasar este problemario,
Lo único que les voy a decir es que deben de saber hasta ahorita calcular densidad, o al menos haber comprendido esta parte. O sea, calcular densidad cuando se les da el sistema y se completan los datos para sustituir. O pueden calcular como lo hicimos con el cobre, el radio. Al menos esas dos cosas las podemos hacer ahorita, en teoría. Entonces, en este momento vamos a cerrar la clase con para no avanzar más, pero sí les comento que la próxima sesión, o sea, el día martes, les voy a poner un quiz. Entonces tengan a la mano cuaderno, tengan a la mano calculadora, porque les voy a plantear dos problemas. Les repito, uno de densidad, para eso les voy a dar los datos necesarios. Además, ustedes tienen ya la tabla que les pasé la sesión pasada, el PDF. Una va a ser de densidad y la otra va a ser de radioatómico. Sale, está bien. Está bueno, que la pasen bien, feliz fin de semana. Vale, profe, que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana, profe. Gracias, nos vemos. Cuídense.